Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, querido Daf Yomi, Masejet Nedarim, Daf Aintet, página 79. Nosotros quedamos el Daf anterior en una pregunta que hizo Rav Hizda contra Rabbi Hanina. Rabbi Hanina había dicho Hiddush. ¿Cuál es el Hiddush? Que cuando un esposo escucha un neder y se queda en silencio para hacerla sufrir, tiene más de un día para eliminar el neder. Era un Hiddush muy grande. Y Rav Hizda trajo una baraita para tumbarlo. La baraita había comenzado diciendo que habían ciertos puntos que era más estricto el aceptar una promesa que eliminarla, y hay otros puntos en donde es más estricto eliminarla que aceptarlas. Y la Gemara y la baraita comenzó enunciando lo que es más estricto, aceptar las promesas que eliminarlas. ¿En qué? Estamos en la primera línea, primera palabra. Shashetika mekayemet ven shetika mebatelet. Por ejemplo, el aceptar el neder con el silencio suficiente, a diferencia de eliminarlo, que el silencio no, uno tiene que eliminarlo diciéndolo. Y aparte, Kiyem Belibo Kayam, si una persona acepta en su corazón la promesa, esta se considera aceptada, a diferencia de la eliminación, que Efer Belibo Enomufar, si la eliminas en tu corazón tampoco sirve. Tercera, Kiyem en Yahole Afer. Ahora, si la persona Kiyem aceptó la promesa, ya después ya no lo puede eliminar. Ahora, Efer, si la eliminó, en Yahole Kayem, ya no puede aceptarla. Ahora, el Tosafot explica que esta tercera no es una más de las que son más estrictos una cosa que la otra, más estricto la aceptación que la anulación, sino que de paso trajo una que son iguales. Bueno, después de concluir esto, viene la pregunta y dice que Tane nos enseñó la baraita, Shashetika mekayemet, que el silencio se considera aceptar y confirmar la promesa de la esposa. Mailav, que yo puedo deducir de aquí, de Shotek Almenal en Mikat, que incluso que la persona se cayó en silencio, ¿para qué? Para hacerla sufrir. De todas maneras, vemos de aquí que nos enseña la baraita que solamente ese día puede, nada más. Dice la Gemara, todo lo que nos enseñó la baraita es Beshotek Almenat le Kayem. Es cuando él hace silencio para aceptar. Cuando hace silencio para aceptar, ese es el caso de que donde habló la baraita. Pero nunca la baraita habló en un caso de que dio silencio. ¿Para qué? Para hacerla sufrir. Entonces viene la Gemara pregunta, si esa es la explicación, entonces tendríamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ainukiyem Belibo Kayam. Sería igual entonces, si esa es la explicación de esa parte de la baraita, que era el primer punto. Entonces cuando hablamos del segundo punto, que es que si la persona aceptó del corazón, se considera que es suficiente para aceptar el neder, sería igual que el primero. ¿Qué diferencia habría entre el primer punto y el segundo punto? Serían igual, que está haciendo silencio para aceptarlo. Entonces no puede ser que esa sea la explicación. La Gemara dice, ¿sabes qué? Tienes razón, Ela. Entonces, ¿qué hay que decir? Beshotek Stam, que el caso de la baraita es que la persona, el esposo, se quedó en silencio, Stam. ¿Qué significa Stam? Sin ninguna intención. En ese caso, es que decimos que ya si pasó el día, y ese día es la aceptación, y ya no puede hacer más nada, a diferencia, según la opinión de Rabbi Hanina, la diferencia de que la persona si pudiera, cuando él se queda en silencio para hacerla sufrir, que tiene otros días más para poder eliminarlo. Muy bien, seguimos entonces
Ahora la Gemara va a traer el resto de la baraita en donde vemos las otras diferencias que tiene más fuerte la eliminación que la aceptación. Muy bien, Ashkahan, Homer, Beaken, Memeafer, encontramos la más estricto en el caso de aceptar, que es eliminar. Ahora, Beafer, Beaken, Menalan. Ahora, en el caso de que es de más estrictos eliminar que aceptar Menalan, ¿qué significa Menalan? ¿En qué punto estamos hablando? Porque Menalan normalmente significa de dónde aprendemos. Aquí no es de dónde aprendemos. Aquí es qué diferencia, cuál es el caso. Se llamará Mario Hanan, Nish'alim alaikem, cuál es que una persona tiene la posibilidad de Nish'alim, de ir al rabino a que le elimine el ekem es que aceptó el neder, de Nish'alim alaifai, pero no se puede eliminar si ya eliminó. Entonces, si ya eliminó. Entonces eso no se puede retractar, a diferencia de que de aceptar el neder de la esposa y se puede eliminar. Aquí vemos algo que es más fuerte, el caso de Efer, que es eliminar a aceptar un neder. Muy bien, seguimos. La Gemara todavía no pudo conseguir tumbar a Rabbi Hanina. Meti Rav Kahana, preguntó Rav Kahana, otra baraita, vamos a ver si podemos tumbar a Rabbi Hanina con esta baraita. Dice el pasuk, Veima Haresh Ayaharish la Isha. Dice, si el esposo se quedó en silencio, ciertamente se quedó en silencio el esposo cuando escuchó el neder de su esposa. Dice la baraita, dice que este versículo viene a enseñarme, Beshotek almenad le mekat akatum medaber. Estamos hablando de un shotek, alguien que se quedó en silencio con la condición, ¿para qué? Para hacerla sufrir. El pasuk que se está refiriendo. Quiere decir que el pasuk que me dice que solamente lo puede eliminar el día que lo escucha, entonces significa, incluso estamos hablando que escuchó pasar a sufrir. Ata Omer, Beshotek almenad le mekat. Pregunta la baraita, ¿tú me quieres decir que este versículo está hablando en mantenerse en silencio? ¿Para qué? Para aceptar para le mekat, para hacer sufrir. O en novela Beshotek almenad le kayem, quizás el pasuk se está refiriendo en el caso que el esposo se quedó en silencio para aceptando el neder. En ese caso es que la persona tiene ese día y si ya pasó el día lo aceptó. Pero si se quedó en silencio para hacerlo sufrir, tiene más tiempo. Dice la Gemara, que es la baraita, que Sheu Omer, cuando el versículo dice más adelante, pone Ki ejerishla, porque se quedó en silencio, lo pone por segunda vez que se quedó en silencio. ¿Y para qué me lo pone por segunda vez? Areb Shotek almenale kayema, que tú me ver. Esa parte del final viene al caso que se quedó en silencio, aceptando el neder de la mujer. Hamani me kayem, im harish la isha. ¿Qué hago yo? ¿Cómo cumplo? ¿O cómo explico el principio del pasuk que dice si ciertamente se quedó en silencio el esposo? ¿Para qué está hablando? Beshotek almenal en mecata que tú me das ver. Estamos hablando de qué? De un caso en que el esposo se quedó callado para hacerle sufrir. Dice, explica la baraita y me está enseñando que si la persona se quedó en silencio ese día por completo, ya pasó el día, se acabó, ya no lo puede eliminar. Y la Gemara entonces saldría una pregunta contra Rabbi Hanina, porque Rabbi Hanina había dicho de que si la persona se quedó en silencio para hacerla sufrir, tenía más tiempo para eliminarla. Esta es una pregunta, porque una baraita en contra de él no puede discutir contra una baraita. Dice la Gemara, Velukim ha beshotek almenad le kayem, ve ha beshotek estam, ya va, pero ¿por qué no me estableciste una parte del pasuk, o sea, el final del pasuk, en que se quedó en silencio para aceptar la promesa en silencio? Y la otra parte del pasuk, que es el principio, beshotek estam, que se quedó en silencio estam, sin ninguna intención. Quizás sobre esos dos casos es que me habló el versículo. Y ahí me dice que tengo Yom Shom. Si ese día pasó y se quedó en silencio, ya no hay nada que hacer, no lo puedo eliminar. Quizás esa es la intención de la Torah. ¿Quién dijo que una de las partes del pasuk es para incluir inclusive el que se quedó en silencio? ¿Para qué? Para hacer sufrir a la esposa. ¿Quién dijo? De repente no. Puede ser. Dice la Gemara, Kerae y Etera Ketive. No. En estos versículos hay Kerae, hay
versículos de más, hay palabras de más en el versículo, pesukim, versículos de más en el versículo, en la sección, en la parashá, en donde me habla también de que se quedó en silencio. Como hay varias, por lo menos más de dos, entonces como tengo más de dos, también viene a incluirme el caso de que si se quedó en silencio, inclusive para hacerlo sufrir, también ese día y ya, no tiene más chance de eliminarlo. ¿Por qué? Porque ya no son dos partes del pasuk, con dos veces que la Torah me dijo en silencio. Tengo varias veces. Como tengo varias veces, también me incluye esa. Y esto es una pregunta contra quién, contra Rabbi Hanina. Meti Raba, pregunta Raba. El Ram dice, oímos que ya Rabbi Hanina fue tumbado aparentemente. La Gemara vuelve a tener otra pregunta. Meti Raba, preguntó Raba. Dice una Mishnah que vimos ya. Nadera im hashecha. La mujer, la esposa, hizo neder el día de Shabbat, cercano, saliendo de Shabbat, cercano a la noche. Meferla hachelo hashecha. Solamente puede hacer el esposo, tiene la posibilidad de eliminar el neder hasta que anochezca. Sheim lo efar, porque si no tuvo chance, lo efer, no hizo la tará de hashecha y se hizo de noche, ya no puede eliminar porque ya es otro día, ya no es Yom Shom'o. Y explicamos antes que estamos hablando que la idea de esta Mishnah es que me está permitiendo incluso eliminar las promesas al final de Shabbat, al mismo de que está eliminando una promesa cercano al final del día, inclusive que no sea solo el Shabbat. Muy bien, perfecto. Puede llamar a Amai. Pregunta, ¿y por qué entonces se te permite hacer eso? ¿Por qué se te permite? La Mishnah me enseñó ante un eter, una permisología, de que como es el final del día, ya quedan pocos momentos para anochecer, aunque no sea sobre la necesidad de Shabbat, también se permite. Porque si no lo va a hacer ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Se acuerdan? Ahora pregunta a Mará, ya va, ¿pero por qué? Amai. Porque está permitido, según la opinión de Rabbi Hanina. ¿Sabes qué? Lejebe shotek almenale mekat. Este caso se puede considerar igual al que se quedó en silencio para hacerla sufrir. ¿Qué significa? Igual que se quedó en silencio para hacerla sufrir. El silencio es porque en verdad no le quiere aceptar nada. Solamente que tiene un motivo por qué hay que hacer en silencio y no eliminarla. Para hacerla sufrir. Y él dice que como está esa intención, tengo chance todavía después de eliminarla, después del día que lo escuchó. ¿Cuánto más el día de Shabbat? Que la persona no puede eliminar el neder, la promesa, en los últimos momentos que sale Shabbat. ¿Por qué? Porque no son necesidades de Shabbat. ¿Y cuál es el problema? ¿De qué? ¿De que se considera que te callaste y lo aceptaste? No, te callaste porque no puedes hacer nada. Te callaste porque no puedes eliminarlo. Sería igual que el caso de segura vejena, que te callaste para hacer sufrir. No es porque quieres el neder. No porque aceptas lo que la mujer dijo. Igual que Shabbat, no porque aceptas lo que la mujer dijo. Es porque no puedes hacerlo. Del hecho entonces que la Mishnah me enseñó que no. Que te permite eliminarlo al final del día, para que si no ya se considera que tu silencio aceptó. De modo que inclusive que el silencio sea obligado, también se considera que el neder recae y ya no lo puedes eliminar después. Cuanto más el caso nuestro, que el silencio por hacerlo sufrir no es suficiente para considerar que tiene chance después. No, se queda en silencio, aunque se puede hacer sufrir, si pasó el día y ya no hay nada que hacer. Y Tiufta de salir una pregunta contra quién, contra Rabbi Hanina. Meti Rabashi, también preguntó Rabashi. ¿Qué preguntó Rabashi? También contra Rabbi Hanina. ¿Qué dice la Mishnah más adelante? Yodea ani sheyesh nedarim aval eni yodea sheyesh mefirin. Dice, si el esposo dijo, mira, yo sabía que existen los conceptos de promesa, lo vamos a ver más adelante, lo Mishnah más adelante, pero no sabía de que existe el concepto de ser afará, de eliminar, cómo se hace. Jafet, él puede eliminar las promesas de su mujer, inclusive después del día que lo escuchó, porque no sabía. Pero si dice Yodea Nishi Nefirim, pero si él dice, yo sí sabía que existe el concepto de eliminar. Abel, en Yodea Shezde Neder, yo no sabía que iba a estar un neder, y yo no sabía.
Rey Meir Omer, lo Yafer, Rey Meir dice que ya no puede eliminarlo el día siguiente. Benjamín Ombrim. Benjamín dicen Yafer, sí lo puede eliminar. Pues le llamará Beamay. ¿Y por qué? Según la opinión de Rabbi Jaina, que cuando tú te callas algo por alguna intención, no se considera que estás aceptando nada, como el caso de hacerla sufrir. Entonces no entiende la opinión de Rey Meir, según Rabbi Jaina, el caso que se quedó en silencio porque no sabe que era un neder. El silencio no es porque quiera aceptarlo, es igual que el silencio que es pasar a sufrir. Y de todas maneras Rey Meir dijo, mira, no, opinó Rey Meir que ya no lo puede hacer, ya no lo puede eliminar después del día. Pero ¿por qué no? Según tú, esa aceptación no es nada, según Rabbi Jaina. Rey Meir aceptó porque no sabía nada, igual que tú aceptaste porque no querías sufrir. Vemos aquí que si ya aceptas, ¿qué tienes que aceptar? Si ya te quedas en silencio ese día, aún mismo que no sabías que era un neder, aún mismo que lo hiciste para hacerla sufrir, no importa. El silencio otorga y por lo tanto se cumple, el neder recae, la promesa recae, y eso tendría entonces Tiufta. Saldría una pregunta: ¿contra quién? Contra Rabbi Jaina. Esto dice la Gemara, que yo tenga al menal mekat, sería como silencio para hacerla sufrir. Y vemos aquí que Rey Meir no opina así. Tiufta fue una fuerte pregunta contra Rabbi Jaina, y Rabbi Jaina quedó tumbado. Vamos a terminar el Pere, que Adran Galas Nehará Meorasá, Adran Galas Nehará Meorasá, Adran Galas Nehará Meorasá, Belín Nehará. ¿A dónde qué? Al Mishnah y Pere nuevo. Velo de Arim Shehum Mefer. Estas son las promesas que tanto el esposo como el padre puede eliminar. De Barim Sheyesh Bahem Inui Nefesh. Son cosas que ella hizo una promesa que le van a hacer Inui Nefesh. Que Inui Nefesh le van a hacer sufrir. Por ejemplo, Imer Hatz, Imlo El Hatz. Si me baño o si no me baño. Imit Kashet, si me maquillo, Beilo It Kashet. Si no me arreglo, no me maquillo. Bueno, esto la Gemara lo va a explicar porque aparentemente por encima no se entiende. Vamos a ver que la Gemara lo explique. Seguimos. Amar Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Yossi, en el unidre inui nefesh. Esto que tú me dijiste no se considera un inui nefesh, no se considera un sufrimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque yo te decía lo que son un inui nefesh de verdad, ¿no? Lo que son de verdad. De los nidre inui nefesh. Estas son las promesas que le hacen sufrir a ella. Ambra Conan Perota a Olamala, y se prohibió todas las frutas del mundo. No puede comer ni una fruta en ninguna parte. Eso es un sufrimiento. Areze Yahol Afer, eso sí lo puedes eliminar. Pero Perot Vidinazu Alay, pues se prohibió una mala fruta de este lugar, de este país, de este sector. Y a mí la puede traer de otro país, de otro sector. O dijo Perot Gemaniz de Alay, pues se dijo que se prohibió las frutas que vende este tiendero. En Yahol Afer tampoco puede eliminar esta promesa. ¿Por qué? Porque la puede agarrar de otro tiendero. ¿Cuál es el problema? Dimlo, ahí está para todo el amimeno, pero si el esposo solamente conocía este tiendero, no tiene otro tiendero donde ir, entonces Ares de Yafer, ahí sí puede. Libre rabioso, ¿sabes? Para rabioso. ¿Por qué? Porque para él eso sí es un inui nefesh completo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser? No hay forma de adquirir otras frutas. Es la única forma que el único tiendero que le da las frutas. Porque por la zona, porque tiene confianza, por lo que sea. Entonces ahí es inui nefesh. Muy bien, dice la Gemara. Nidrui nefesh hu mefar, she'en bahem inui nefesh en mefer. Pregunta la Gemara. Promesas que tienen sufrimiento para la mujer se pueden eliminar. Las que no tienen sufrimiento se pueden eliminar. Fíjate, hay una baraita que pone claro. Ben ish, dice el versículo, Ben ish le ishto, ben ab levitó. Tanto promesas con relación de uno con su esposa y un padre con su hijo, con su hija. Me vienen a enseñar esto. Shabbal mefer nedarim, sheben no le ven nada. Vemos que el esposo puede eliminar promesas que la mujer hizo que pueden generar problemas entre él y ella. Vemos aquí que todas las condiciones que pueden generar problemas entre él y ella no tiene que ver con que ella sufra o no sufra. Entonces, no se entiende cómo dijo la Mishnah que solamente puede eliminar cosas que tienen sufrimiento. Hambre, dijeron los jajamim, para responder, dice, alen ve alen mefer. En verdad, tanto tanto estos como estos, que decir, los que son por sufrimiento o por una promesa que tenga una influencia entre el esposo y la esposa. Entonces Mefer puede eliminar los dos. Mihu,
Sin embargo, Inui Nefesh Mefer Leolam, el Inui Nefesh, promesas que le harían sufrir a ella, el esposo tiene la fuerza de eliminarla por siempre. Incluso después que se divorció, quedan eliminadas. Aval, Inui Nefesh, pero promesas que no tienen una consecuencia de hacerle sufrir a ella, solamente son cosas de que pueden traer problemas entre el esposo y la esposa, que de ite te jute había fará. Todo el tiempo que esté con él casada, entonces la eliminación se considera eliminación. Mi kime gareshla, pero cuando ya le divorcia, Jair ala nidra. Él vuelve otra vez el neder, su eliminación se elimina y vuelve otra vez el neder sobre ella. Así sería entonces la explicación de la Gemara, que existe entonces situaciones en donde el esposo puede eliminar promesas que ellas podría sufrir, son por siempre esa eliminación, y las que son cosas entre ellos dos, solamente cuando estén casados. Después vuelve otra vez el neder. Pregunta la Gemara, sale de aquí que asuntos que corresponden o que incumben entre él y ella, que no va a generar sobre ella un sufrimiento, solo que estamos hablando de que recaen después que la divorcie. Avaliesh bahem inui nefesh, pero promesas que tienen inui nefesh, que tienen sufrimiento, y es bahem inui nefesh, que tienen ellos sufrimiento, lo hay ale anidra, no cae sobre ella neder incluso después del divorcio. Se dijimos, ¿no? Esto es como un resumen. Dijimos entonces, si son cosas que incumben entre ellos dos solamente, entonces después del divorcio vuelve a caer el neder. Si es algo que ella sufre, no recae nunca. Entonces sobre eso pregunta la Gemara, pero asuntos que incumben entre él y ella, que en ella no sufre, cuando la divorcie, estamos diciendo que vuelve a caer otra vez el neder sobre ella. ¿Eso es así? Dice la Mishnah, una Mishnah más adelante, de Hatran, Rabbi Yohanan ben Nuri, Omer. Rabbi ben Nuri dice, ¿sobre qué va esta Mishnah? Ahí la Mishnah está hablando de una mujer que prohibió, a través de una promesa, todo lo que ella haga con sus manos al marido. Esa promesa, dice la Mishnah más adelante, que no recae, porque hay ciertas cosas que ella está obligada a hacer al marido. Por lo tanto, esa Mishnah, esa promesa que elimina automática, no hace falta que el esposo la elimine, pero dijo Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, Yafer, mejor que la elimine. ¿Por qué? Shema y Garshena, quizás él la divorcie, y en el momento que la divorcie, la promesa recae. UTG Azuralo, y entonces en ese momento él va a tener prohibido volverse a casarse con ella. ¿Por qué? Porque el neder recayó la promesa, y eran las cosas que ella haga va a estar prohibidos para él y no pueden convivir así. Entonces, por lo tanto, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri que lo correcto es que le haga el neder, que le elimine el neder cuando están casados. Alma, este hitush. Vemos de aquí que Megareshla, cuando él la divorcia, Umeferla Meikara, y él había eliminado las promesas, la promesa, el neder que ella hizo en un principio, que digo en un principio, cuando estaban casados, y son promesas que no son de un sufrimiento para ella, no que ella va a sufrir, son promesas de Benole Bená, que afectan la relación entre él y ella. Vemos de aquí, cuando él hace la fará, cuando él elimina de un principio, había fará. La fará se considera eliminados, y ese neder no vuelve a caer, no vuelve a recaer, aunque sea entre él y ella. Vemos contradicción lo que vimos antes, que vimos que entre él y ella sí recaían después del divorcio. Contradicción. Por eso dice la Gemara, Hambre responde, tiene razón, Alen ve Alen, los dos tipos de neder, Abian Afará, también se consideran que están eliminados después de los divorcios, que son los dos tipos, tanto los que son que ella sufre, tanto los que corresponden entre cosas entre él y ella. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Nidreinu y Nefesh, promesas que le van a hacer sufrir a ella. Mefer, si el esposo cuando hace la fará sirve
Bele Atzmo, tanto cuando están casados juntos, u Bele Ajerim, tanto cuando se divorció y está casada con otro, todavía esa fará que el esposo hizo sirve. Pero los en Bahem Inui Nefesh, pero los que no tienen las promesas que ella hace, que no generan un sufrimiento para ella, solamente que son cosas que afectan en su relación. Leatzmo Mefer, cuando él está casado con ella, entonces la fará sirve, inclusive después del divorcio, no importa. Pero Leajerime no me far. Pero para los demás, si ella se vuelve a casar con otro, esa fará no sirve y ahí sí recae la promesa. Y entonces de Ajiketani, así sería entonces el entendimiento de la Mishnah. Elo de Barim Shehu Mefer Ben Leatzmo Ben Leajerim. Estos son los promesas que él puede eliminar tanto para él como para los demás. ¿Qué digo los demás? Cuando esté casado con otros, después de un divorcio, son promesas que tienen, que le pueden generar a ella como consecuencia un sufrimiento. Ese es el caso donde es el caso puede ser una fará para siempre. Seguimos entonces. Ahora la Gemara trajo la parte de la Mishnah que pone Im Erhatz. ¿Se acuerdan que no entendíamos entonces que era Im Erhatz? Si se baña o no se baña. Entonces eso le pregunta la Gemara. Eji Kamar. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, Kamar está en masculino, y es ella, que es Eji Kamar. ¿Qué fue lo que dijo? Dice la Gemara, Ilema, si me quiere decir de Ambra, que ella dijo, con Amperot Olam Alay Imerhatz, me prohíbo a través de una promesa como si fuera Corban, como Conam, todas las frutas del mundo a mí, si me baño, la mala fará. ¿Por qué entonces está permitido eliminar la promesa? Considerándola una promesa que es inui nefesh, que para sufrir. Lo tirhatz, que no se bañe, velorita serán, y no estén prohibidas las frutas. Velorita serán, perot olam, elu alá, que no va a estar prohibida esta fruta sobre ella, ninguna fruta del mundo. Entonces, si ese es el caso de la Mishnah, no se entiende. Veote, vejalema rebillosi. Y aparte, si me crees que este es el entendimiento de la Mishnah, sobre esto dijo Rabbi Yossi, en el unidre inui nefesh, esto no se consideran promesas que hacen generarle a ella un sufrimiento. Dice, no, claro que sí. Es un problema porque Dilma Rajatzá quizás se baña, veiste ser un perota o la malea, y si se baña, todas las frutas del mundo están prohibidas para ella, y eso es un inui nefesh, incluso para Rabbi Yossi. Entonces no puede ser que ese sea el caso de la Mishnah. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Mishnah? Si se baña o no se baña, ¿en qué se está refiriendo? Lo veremos en el próximo Daf. Bye bye.